En estas sextas jornadas nosotros queremos abordar el problema de las redes sociales, de la identidad que tenemos cada uno en estas redes, en estas aplicaciones en las que socializamos, y el impacto que esta identidad digital tiene sobre todos, pero principalmente sobre los adolescentes, que son pues personalidades en formación. Entonces pondremos la presentación y poco a poco os iré contando. Hablaremos primeramente de la identidad digital como concepto y lo que ella nos representa, ¿no? Voy a pasar, Álvaro. Pues la identidad digital son los elementos que permiten que las personas se diferencien en ámbitos concretos. Son los rasgos de identidad o los atributos informativos de cada persona. Bueno, todos tenemos nuestro nombre en las redes sociales, nuestro apellido, nuestro correo electrónico como modo de comunicación. Pues colgamos fotografías, vídeos, tenemos algún tipo de información laboral, podemos dejar entrever nuestras preferencias políticas, religiosas y un largo etcétera. En definitiva, la identidad digital es un rasgo de identidad. Es cualquier pieza de información personal que pueda formar parte de ese puzzle que es la identidad online. Los rasgos de la identidad online suelen encontrarse agrupados y relacionados entre ellos. Y estos datos van formando identidades parciales. O sea, las personas utilizan diferentes identidades parciales en función de los diferentes roles y actividades que puedan desarrollar en su existencia, en su vivencia online. Cada identidad parcial va sustentada por un servicio o una aplicación en Internet. Entonces tenemos un usuario en Facebook, uno en Twitter, otro en LinkedIn, pero claro, el rol que puede sostener en Facebook como una plataforma, una red social personal, siempre va a ser un rol distinto al que puedas tener en LinkedIn, por ejemplo, que es una aplicación, una plataforma más dedicada a tu faceta laboral. Podemos utilizar el mismo foro, el mismo alias en distintos foros y tener diferentes alias según el rol que vamos a ir utilizando. Todo eso, toda esta vivencia que tenemos online, conforma la identidad digital del sujeto. Pero cada uno de estos servicios que hemos dicho sustenta la identidad parcial. Y toda esa suma de las diferentes identidades parciales permite construir una imagen de la persona en Internet que viene a ser la identidad digital. La suma de estas identidades parciales es lo que llamamos de vivencia online. Bueno, en esta narrativa del yo, en el espacio digital, es donde vamos a desarrollar esta nuestra identidad digital, que nos va a situar, nos va a hacer alusión, a identificar, atribuirnos singularidades a través de nuestros perfiles y de nuestras cuentas privadas. Es una forma de definirnos y construirnos y de reflejar lo que somos y también lo que nos gustaría ser. Álvaro.
La reputación online viene a ser, la identidad digital es lo que nosotros, ¿no?, ponemos para ser identificados. Y la reputación online es la opinión o la consideración social que los demás usuarios tienen de la vivencia online nuestra. La identidad digital es lo que yo soy o lo que yo pretendo ser o lo que yo creo que soy, mientras que la reputación online es la opinión que los demás tienen de mí. Pero claro, la identidad digital y la reputación online son dos conceptos que están estrechamente relacionados. Vamos a hablar ahora de los factores determinantes de la reputación online. Álvaro. Bueno, la reputación online tiene tres factores principales y determinantes. Primero estamos ante las acciones que son emprendidas por el propio sujeto, es decir, el modo que una persona se muestra, como ella traslada a su entorno los aspectos de su vivencia particular. Pues en algunos momentos de nuestra vida, pues compartimos lo que comemos, enriquecemos nuestra biografía con datos personales, a lo mejor de nuestros hijos, de nuestra familia, y todo ello es un elemento importante que va a determinar cómo los demás nos van a ver. Y en ese sentido, últimamente se desarrolla un concepto que se llama extimidad, que viene a significar hacer externa la intimidad. Viene a hacer alusión a las personas que de una forma habitual trasladan a las redes sociales todos los acontecimientos de su vida y van haciendo una autobiografía en tiempo real. El segundo factor determinante es la información generada por otros y accesible a través de servicios disponibles en Internet. Pues estos contenidos son publicados por terceras personas y eso hace con que se pierda el control sobre esa información. Podemos salir en un artículo de opinión, en un boletín, en otras páginas de Internet, y eso es algo que tenemos que ser conscientes, que esta posibilidad es más que factible, que estas terceras personas que generan registros sobre nosotros, pues vayan aumentando o nosotros no tengamos ni conocimiento con relación a estos contenidos y están ahí disponibles en múltiples entornos de Internet, además de las redes sociales, y nosotros no tengamos el control sobre ellos. Y luego el tercer factor determinante son las acciones emprendidas en el ámbito relacional del sujeto. Pues en este caso estamos hablando del entorno, de las relaciones que esta persona pueda tener en el mundo virtual. Pues al igual que en el mundo real hablamos de dime con quién andas que te diré quién eres, que lo que las personas con las que te relacionas pueden tener determinados comentarios o actitudes inadecuados que terminarán pues salpicando de alguna forma prejuiciosa pues a nosotros. Entonces hay que tener cuidado también con las relaciones que mantenemos en el mundo virtual. Álvaro, la siguiente. Pues ahora vamos a hablar de la reputación online de los niños y adolescentes. Pues tenemos que prestar atención a los comportamientos de los niños y de los adolescentes. Pues estos chicos, esta generación, es la que podemos denominar los nativos digitales. Ellos viven en Internet, desarrollan una gran parte de su actividad y de su vida en Internet. Van creando
van forjando su identidad, su personalidad en las redes sociales a través de los servicios de mensajería instantánea, de los correos electrónicos, de las plataformas sociales, de las plataformas incluso educativas y de los videojuegos online. Y esa vivencia, ¿no? Este vivir en Internet se incrementó también mucho con el confinamiento, con la situación especial que estamos viviendo, que ahora empezando el curso muchos chavales incluso es parte de su normalidad acceder la mitad del tiempo de sus clases a través de las plataformas educativas de sus colegios. Los jóvenes, como han nacido ya con esta vida digital, pues son un colectivo mucho más proclive a compartir su información personal, a ser un poco más laxos con los límites de la privacidad y no se autoimponen muchos límites con relación a su intimidad y a su vida personal. Pues se ha hecho un estudio que para los menores españoles de 8 a 17 años lo que más les preocupa es el efecto que puede tener sobre su reputación las publicaciones realizadas por terceras personas. Es decir, lo que escapa del control de ese dibujo que ellos hacen de su identidad en las redes sociales. O incluso lo que podemos llamar el ciberbullying, porque los chavales tienen contactos dentro del colegio de manera presencial a lo mejor, pero fuera eso sigue. Y pueden haber comentarios, fotos, comentarios incluso hirientes que acaban haciendo pues no solamente daño a la reputación online del menor, pero incluso le puede hacer mella de manera psicológica. Álvaro. La identidad analógica es la que tenemos con base a los datos registrales a nuestra partida de nacimiento, nuestro DNI, pues documentos físicos seguros de carácter oficial que nosotros disponemos. Sin embargo, nuestra identidad digital es un concepto mucho más amplio, como habíamos dicho, ¿no? Va más acorde con la vivencia que tenemos online, que va a incluir las funciones de la identidad analógica, pero claro, las va a superar porque la identidad digital tiene muchas más posibilidades para ofrecer. Y así, de forma progresiva, la identidad analógica y la identidad digital van a hacer parte de una misma realidad, en la que no vamos a poder ya distinguir entre la actuación realizada en el mundo físico o en Internet. Y así lo que podemos decir, lo que podemos hablar es de una convergencia hacia la identidad híbrida, es decir, la mezcla de estas dos identidades. Pero también es posible que la construcción de la identidad digital no esté expresamente ligada al yo analógico de la vida real. Hay muchas personalidades online que son totalmente ficticias, que son creadas a partir de datos inventados por el usuario o incluso que se ofrece solamente una visión parcial de esta identidad. Álvaro. Ahora vamos a hablar de las propiedades y características de la identidad digital. Presenta una serie de propiedades que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de identidad digital. Como hemos visto, la identidad digital es esencialmente social porque ella es la personalidad que el individuo proyecta en las redes, especialmente en las redes sociales, y es esta identidad y por esta identidad que nuestros vecinos digitales nos reconocen y sabe que somos nosotros incluso sin haber
tenido una verificación presencial de esta identidad nuestra. La identidad digital también es subjetiva. Es la percepción del yo y del nosotros basada en la experiencia que las personas tienen y construyen, que las van a permitir reconocerse. Es decir, es una visión particular del yo y de los demás. Es nuestra propia visión. También es una propiedad de la identidad digital, que es una identidad valiosa, tanto para los demás como para nosotros, ¿no? Porque toda esta actividad que generamos en Internet luego termina formando un capital informacional que puede ser empleado tanto por las empresas para llegar a nosotros como por nosotros cuando necesitamos divulgar algo, cuando necesitamos promocionar alguna parte de nuestra faceta profesional. Otra propiedad de la identidad digital es que es referencial. Es decir, la identidad digital no soy yo, no es una persona, es una referencia a mí o es una referencia a esta persona. Mi identidad digital no soy yo. Luego también podemos hablar de que la identidad digital es compuesta porque las informaciones tanto que circulan están compuestas tanto por la información que suministramos nosotros de forma voluntaria como la información, como hemos visto, que suministran los terceros sobre nosotros y que ya no es algo que esté bajo nuestro control. La identidad digital es dinámica y se encuentra en cambio y modificación permanente. Internet es un medio dinámico y la identidad digital la debemos ver como un flujo de información que está todo el tiempo en movimiento y nunca la podemos ver como una foto fija de una persona. La identidad digital es contextual. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos y el contexto en el que ponemos en relación con el rol que estamos trabajando en este momento, ¿no? Si yo tengo una afición, esa afición yo la tengo que poner en mi contexto personal, es decir, la tengo que poner en mis perfiles personales. Yo no la puedo poner en mi perfil profesional, pues un vídeo mío bailando la danza del vientre porque soy aficionada a ello. Es decir, no está en este contexto, no es el lugar para ponerlo y fuera de contexto puede tener un impacto negativo y bastante relevante para la identidad o para la imagen digital y de la identidad digital de la persona en este momento. Y luego la última de ellas es sobre las consecuencias de la identidad digital. Pues la identidad digital produce consecuencias. Puede generar, pues como el ejemplo que había puesto, ¿no? Puede generar consecuencias negativas, puede generar problemas a los chavales incluso con relación a su autoestima y estos efectos y consecuencias no deseados se quedan ahí en la red durante bastante tiempo, porque es algo también que no está bajo nuestro control. Álvaro. Si nosotros nos centramos en los jóvenes, hablar de la identidad digital de los jóvenes
Es hablar de la capacidad que ellos tienen de reconocerse a sí mismos. La identidad digital soporta muchas otras identidades, como por ejemplo la identidad que puedan tener de género, la identidad sexual de cada uno, la identidad social, la psicológica, pues los valores y la identidad moral y nuestra identificación o nuestra identidad social, y todas ellas juntas pues son parte de nuestra identidad digital. Los adolescentes, cuando empiezan a relacionarse con el mundo digital, ellos eligen cuál va a ser su usuario, ellos eligen un poco el grupo en el que ellos se quieren situar. Y todo este proceso de inserción de los chavales en las redes sociales hoy en día se da de forma natural y solitaria. Es decir, no tiene la atención educativa que requiere por parte tanto de la sociedad, de los educadores, como de los padres. Tenemos que considerar que esta inclusión en un grupo en la red social va a plantear una conexión entre la parte pública y privada, lo más íntimo, que los chavales muchas veces no están preparados para gestionar. El adolescente sabe de un yo y de un nosotros y empieza a explotar fuera del círculo familiar pues las nuevas relaciones de amistad. Y las redes sociales ofrecen esa oportunidad para que ellos reafirmen su yo y se encuentren en el grupo como el nosotros. Y esta identidad que el adolescente busca y que quiere que sea algo irrepetible, pero al mismo tiempo esto que ellos quieren que sea irrepetible, que sea distinto, también quieren identificarse con otros iguales y con el grupo, porque eso les va a llevar a ser reconocidos por los demás. Y es en ese momento en el que va a aparecer la dificultad del concepto de lo que soy yo, o lo que creo que yo soy, que va a variar en función de con quién estoy, de las situaciones en las que me encuentro, las motivaciones que pueda tener en ese momento y el entorno que puede marcar la dirección que mi identidad pueda tomar. Así, desde el punto de vista de la autoafirmación, la familia y el grupo son determinantes para el desarrollo de la identidad del adolescente. Y el adolescente puede tener un periodo de crisis de identidad donde meterse en un conjunto con jóvenes de características homogéneas es una condición de supervivencia social en la sociedad actual. Y dependiendo de la condición actual en que el adolescente se encuentre, ya sea su condición psicológica, sociológica, biológica, lo que él busca tener afín con otros individuos digitales pueden ser, por un lado, negativas y por otro pueden ser positivas. Entonces podemos sumar a su identidad digital intentando aportar beneficios de aprendizaje y de desarrollo en el medio que el joven vive, fomentando el aprendizaje, los valores y contrarrestando los comportamientos negativos que deben de servir también como aprendizaje. Así que la atención del entorno
del joven va a posicionar un marco importante en el rumbo que este joven va a tener en la búsqueda y en la creación de esta inevitable, pero claro, necesaria y práctica identidad digital. Álvaro. Nos movemos en una cultura de simulación en que la gente se siente cada vez más cómoda con la sustitución de su propia realidad por las representaciones de ella. Hoy en día podemos hablar del yoísmo y de todo lo que pueda alimentar el ego. En la comunidad virtual, nosotros construimos un perfil según la identidad que nosotros queremos proyectar a los demás. Nosotros nos autocreamos, creamos un personaje, idealizamos nuestro yo, y por eso nos resulta extraño que algunas veces la gente se sienta más cómoda con esa representación que creó de sí mismo, perfectos, idealizados, que con su representación real. Y es a través de las distintas redes van armando una identidad pulida y socialmente deseable. Y esto en realidad lo que están perfeccionando es solamente un arte de presentarse online. Pero en realidad no están forjando su identidad real. Pues las redes sociales tienen como todo su parte positiva y negativa. Ellas alejan el fantasma de la exclusión, fomentan que puedan participar a distancia, pero claro, los vínculos tan fácilmente se crean como se destruyen. La gente se puede creer muy popular, la gente puede creer que tiene muchos amigos en las redes sociales y no se percata que estos vínculos son súper débiles. Entonces, en ese momento los jóvenes se encuentran en un dilema, porque si la conexión agota, la desconexión lo que trae es el riesgo de la invisibilidad, porque la tecnología lo que hace es moldear los conceptos de presencia, intimidad, amistad, incluso el de la identidad. Y la identidad digital posee una naturaleza psicosocial. Es decir, ella se construye con la intersección de la personalidad individual, el concepto que tenemos de nosotros mismos, nuestras relaciones interpersonales y el contexto en que nosotros nos desarrollamos. Y nosotros luego adaptamos la construcción de nuestros perfiles y gestionamos las interacciones que hacemos en estas redes muchas veces para satisfacer nuestras necesidades psicológicas. También es verdad que la comunicación online favorece el desarrollo de relaciones positivas en la adolescencia porque fomenta la conexión social y el bienestar personal. Y un estudio reciente señala que los niños y los adolescentes, a diferencia de los adultos, utilizan mejor las plataformas, subiendo vídeos y utilizándolos como escenarios para actuar, cuentan historias, expresan sus opiniones y sus características identitarias. Y con todo ello lo que buscan es su bienestar psicológico y personal. Y el principal motivo por el que los adolescentes interaccionan y gestionan el uso de Internet y las redes sociales es ese. Los desórdenes de tipo narcisista constituyen la mayoría de los trastornos tratados por los terapeutas relacionados con incidencia en la identidad digital. Lo que han notado los profesionales es que estos trastornos narcisistas no presentan ya síntomas de forma clara, no tienen síntomas definidos, sino que más bien ellos lo notan como un trastorno de carácter. Las personas sienten un malestar difuso,
invade todo, una desgana, un sentimiento de vacío interior y una incapacidad de sentir las cosas y las personas. Las redes sociales digitales invitan al desarrollo de estas actitudes narcisistas porque conceptúan y representan la identidad y a la vez dan especial relevancia al desarrollo madurativo de los adolescentes. Por eso es que estas plataformas se han convertido en un espacio central para los chicos para la socialización. Y el mundo que vivimos hoy, la sociedad actual, atraviesa una época de superexposición. Tendemos a hacer de la vida un espectáculo, a exponer nuestra vida cotidiana, familiar, exponer dónde vivimos, qué hacemos. Y parece que cuanto más me gusta tengamos, pues más nos alimenta el ego. Y a los chavales esto es algo que les afecta bastante. Y no podemos considerar que los espacios virtuales y los no virtuales son opuestos o son excluyentes, porque como hemos visto, ya no se puede separar uno de otro, son una identidad híbrida y se retroalimentan. Entonces, no nos podemos olvidar de lo que ocurra en el espacio no virtual, va a tener reflejo en el espacio virtual, y por otra parte, lo que sucede en el espacio virtual va a tener una injerencia directa en la vida no virtual de los chavales. Pero bueno, los adolescentes no viven solamente de identidad. Esa identidad entra en contacto con la interacción con la que ellos abordan el mundo real, el mundo virtual y lo que son ellos mismos. Es la interacción del mundo y de su propio mundo. Y en esos mundos la identidad está íntegramente ligada con el autoestima. Y esa autoestima, lo que vamos notando es que cada vez va siendo más dependiente de los mensajes, de los juicios valorativos y de todo lo que dicen de ellos en las redes sociales, en los foros y en los servicios de mensajería instantánea. ¿Y cómo podemos saber cómo afectan estos mensajes valorativos a los chicos? Pues puede ocurrir que los chavales terminen siendo demasiado críticos con uno mismo, que tengan la tendencia a querer complacer a todo el mundo, que empiecen a aumentar sus pensamientos negativos, automáticos y recurrentes, que encajen mal las críticas y que necesiten una aprobación constante en todo lo que hacen. La mayoría de los usuarios de las redes sociales termina asociando la autoestima al tráfico social, que son dos cosas distintas. Al número de seguidores que tengan, al número de amigos, le preocupa saber quiénes son, qué piensan de ellos, y entonces ahí es donde tenemos que estar vigilantes y cuidar para que esto no llegue a extremos, porque se ha diagnosticado una fobia que se llama el miedo creciente a la opinión ajena y que se llama FOPO, que es el término en inglés Fear of Other People's Opinion. Entonces, hay que estar vigilantes, hay que estar pendientes para que los chavales no lleguen a estos niveles patológicos. Pues ahora vamos a hablar de responsabilidad social. Bueno, el cuidado y la atención hacia el adolescente es de especial cuidado y de interés común. Muchas veces en el proceso de creación de su perfil, de su identidad digital,
el joven no está listo, no está maduro para todo lo que se va a exponer. Y como el adolescente está ante esta búsqueda dubitativa y a veces hasta inconsciente, muchas veces puede llegar a presentar o a exponer un relato sobre él mismo que no sea coherente. Porque, como hemos dicho, quieren ser únicos, quieren ser protagonistas de las historias que comparten, y eso puede llevar a que las cosas tomen derroteros que no son buenos para los chicos. Bueno, si profundizamos en la identidad digital de los adolescentes, tenemos que forzosamente abordar la eficacia de cómo se trata todo eso desde el ámbito educativo. Los educadores no deberían solo formarse técnicamente en las novedades digitales, es decir, no deberíamos tener solo estos profes de TIC que manejan las novedades digitales y las herramientas, sino tener profesionales que comprendieran las redes sociales y las aplicaciones digitales desde la propia dinámica de funcionamiento de ellas. Porque al final puede un adolescente estar fuera de estos sitios virtuales, pero claro, eso les va a pasar una alta factura en cuanto a su integración con sus iguales. Por eso es tarea urgente la educación digital de fondo y no solo de forma, donde busquemos la coherencia en los estilos de vida saludables y respetuosos con la diversidad. Porque en esa tarea urgente podemos dejar por el camino muchas tragedias que puedan pasar factura a autoestimas en construcción, porque al final los chavales lo que están buscando es el reconocimiento del otro de forma desesperada. Y esa tarea es responsabilidad de todos, de la sociedad, de los padres, de los educadores, porque tenemos que intentar que la vivencia online sea compatible con una forma respetuosa de vivir, con una base en los valores y de una forma sana. De la misma forma que educamos a nuestros hijos para la vida real, hoy en día es imprescindible también que les eduquemos para la vida virtual. Entonces, de todo ello podemos definir y podemos concluir. Álvaro. Que la identidad humana se configura a partir de la interacción con el medio, con el funcionamiento del propio individuo, y eso va formando una tensión dinámica que va guiando la configuración de la identidad hacia una dirección determinada. La identidad, como habíamos comentado antes, es un núcleo plástico, se va modificando a lo largo de la vida y se va desarrollando en función del medio externo. Así, en relación con la interacción con los demás, con las características y diferencias individuales, van adquiriendo valor y van aportando y comportando como aportes para la interacción social. Desde la perspectiva de la filosofía, la necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital para el ser humano y es tan imperativa que el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de satisfacerla. Así, la identidad también es una necesidad afectiva del sentimiento, es una necesidad cognitiva desde la conciencia de sí mismo y del otro como personas diferentes, y es una necesidad activa, porque el ser humano tiene que tomar decisiones haciendo uso de su libertad, de su voluntad.
Y esto nos lleva a que, nos guste o no, tendremos que irnos acostumbrando a que cada vez la identidad digital va a adquirir una mayor importancia en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea personal, profesional, académico. Y nosotros tenemos que dar la importancia que se merece a esta identidad, porque mal gestionada puede hacer que un adolescente pierda el control de su propia identidad. Por un lado puede convertirse en un mero producto de consumo, puede caer en estereotipos o incluso puede acabar cosificándose. Estamos inmersos en un mundo hiperconectado, en un mundo en que la frontera donde separa lo real y lo virtual es cada vez más sutil. Y de ahí, como educadores, tenemos que ayudar a los jóvenes a que descubran quiénes son, pero tenemos que hacerlo velando por la seguridad de ellos y apelando a la responsabilidad, porque transitamos en dos mundos, en el presencial y en el virtual, como si no existiera ninguna barrera entre los dos. Pero aunque el conocimiento técnico sea importante, como ya hemos dicho, hay que desarrollar una identidad digital segura para que los chavales se puedan comunicar de forma coherente, ética y responsable. Cuando nos vemos en el medio presencial, estamos bajo la mirada de los demás y podemos dar cuenta del resultado de nuestras acciones en el resto de las personas. Nos permite mirar, empatizar y a través del aprendizaje ir construyendo nuestra identidad. Pero en el medio virtual hay una falsa percepción de anonimato y eso nos puede confundir respecto al impacto de nuestras acciones, tanto en los demás como en nosotros mismos y sobre todo en las consecuencias de ellos. Por eso tenemos que intentar ser conscientes de la responsabilidad que todo ello conlleva. Por eso yo creo que es un reto de la sociedad acompañar a los jóvenes en el proceso de aprender a construir su identidad digital. Aprender a enseñarles a que sean responsables para hacer un buen uso de las redes sociales y de su vivencia online. Álvaro. Y ahora ya para terminar, dejamos aquí algunas preguntas para que reflexionemos, ¿no? Si la identidad digital fundamentada en valores, gustos y imágenes no está invadiendo el espacio donde debería estar la empatía, si nos hemos parado para pensar en cómo el mundo virtual está formando parte de nuestras vidas, si somos conscientes y sabemos sobre cómo eso afecta a los individuos más vulnerables, que son los adolescentes, y si nosotros sentimos que esta vida virtual como propia, o si alimentamos la fantasía de llegar a ser aquello que nunca seremos realmente. Pues aquí dejo las reflexiones y pasa, Álvaro. Os dejo las referencias que he utilizado para elaborar hemos utilizado para elaborar este trabajo.